Hola. Oye, Vamos ¿cuándo va a ser la misa? ¿A qué hora? A las 8. Por favor, hoy podéis no hay apagar los misa. micros, por Era favor. por saberlo, porque Podéis tenía cerrar una los reunión, pero micros. tenía duda entre las 7:30 y las 8. No sabía si iba a ser. Vale. Un momento. Venga, Tenemos perfecto. que cerrar Si los acaso, a ver si micros. puedo acercarme. Venga, un abrazo. ¿Está todo bien? ¿Vale? Por favor, apagáis todos los Bien, micros, que se venga. os oye hablar por ahí. A ver, ya estamos. Que la clase de hoy sea relacionada con la mística no significa que hoy tengamos nada de mística. Entonces, vamos a cerrar los micros y vamos a empezar la comparativa Oriente-Occidente, ¿vale? Aquí tenemos el correo electrónico que os dejo, como siempre, por si queréis hacerme alguna pregunta. Vamos a ver el tema de la mística. Sois muy valientes por venir esta tarde a escucharme a mí 1 hora y media hablar de algo que es tan difícil de definir, ¿no? Las experiencias místicas. Lo primero que vamos a hacer es ver qué significa la mística y para ello nos vamos a ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Las acepciones que más me interesan a mí de la mística es pues que es todo aquello que se dedica a la vida espiritual, que es esa parte de la teología que trata la vida contemplativa y el conocimiento de los espíritus, pero sobre todo que es la experiencia de lo divino. Nosotros conocemos la mística sobre todo por la expresión literaria, ¿no? Que hemos conocido sobre todo a través de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que son los místicos que más que conocemos, como luego vamos a ver. Pero si nos vamos a la definición del diccionario de filosofía, que es la que a mí realmente me interesa, pues la mística es un concepto que se emplea para designar aquellas corrientes religiosas, filosóficas y literarias que defienden, fijaros, la posibilidad de lograr una visión directa con lo absoluto. Es decir, la mística piensa, transmite que se puede, esa posibilidad de la contemplación de Dios. Y vais a decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo que se puede conocer solo por la fe? ¿De algo que se puede conocer por la razón? Pues eso es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. El tema clásico de la tradición mística es, sin duda, la descripción de las diferentes etapas que el alma de una persona, que nuestro alma en la tradición cristiana, tiene que ir recorriendo hasta llegar a esa unión o fusión con la totalidad. Fijaros, hemos hablado de lo absoluto, hemos hablado de la totalidad y si nos vamos a nuestra tradición cristiana, realmente de lo que estaríamos hablando es de Dios, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo en otras culturas se utiliza otro concepto. Por tanto, ese absoluto, esa totalidad, esa unión con Dios es lo que va a tratar la mística. Encontramos, por supuesto, diferentes escuelas o tendencias, pero yo lo que trataba de hacer en esta conferencia es encontrar esos principios comunes, lo que tienen de común las diferentes tradiciones filosóficas o religiosas con respecto a la mística. Dentro de la historia de la filosofía, pues la mística va siempre asociada a alguna de las grandes religiones, ¿no? Según una u otra religión, según la cultura, la religión a la que pertenezcamos, vamos a ver cómo se van a dar unas formas u otras de llegar a esa unión con lo divino, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, esa contemplación pura, sin mediación de Dios o de lo absoluto. ¿Vale? Es muy difícil hablar de mística. ¿Por qué? Lo primero, porque es muy difícil definir una experiencia mística. Aquellas personas, aquellos seres humanos que han tenido en algún momento una experiencia mística se encuentran con la dificultad de expresar qué es lo que han sentido.
Esa es la primera dificultad que encontramos cuando hablamos de mística. Por eso los poetas para hablar de mística se suele utilizar mucho el lenguaje poético y el lenguaje conceptual, porque con un lenguaje sencillo, con un lenguaje normal, no se podría expresar esos sentimientos tan intensos o esa experiencia, ¿no?, tan anómala. También nos encontramos con la dificultad de que hay muchísimos planteamientos místicos y que estos se han desarrollado en tiempos y en entornos muy diferentes. Y otra dificultad también es que cuando hablamos de mística, hablamos de algo que está superando los límites del conocimiento racional. No podemos decir que una experiencia mística se llegue a través de la razón. Luego encontramos varias dificultades a la hora de enfrentarnos a este tema. La mística ha sido utilizada a lo largo de la historia también para retornar a la religión, como una exigencia de retorno a la religión en su pureza y sencillez originaria. Tener en cuenta que todas las religiones a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, han evolucionado y han ido cambiando los diferentes dogmas, ¿vale?, las diferentes reglas. Por lo tanto, siempre la mística se utiliza para una llamada de atención de retornar a la sencillez del mensaje religioso. Pero la gran pregunta es cómo se puede llegar a la contemplación de lo divino, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y la mística, todos los místicos van a coincidir en una cosa, y es que para llegar a ella necesitamos recorrer un camino bastante largo y riguroso que nos produzca esa purificación ascética. Y también mirar, ya aquí os adelanto, la meditación que vamos a ver después. Voy a empezar hablando de la mística cristiana. ¿Por qué? Porque es la que más conocemos, porque es la que es más cercana a nuestra cultura. Luego ya cuando hablemos de taoísmo y de hinduismo ya nos vamos a ir refiriendo siempre al cristianismo. Pero para eso, pues, vamos a empezar con nuestra tradición. Deciros que encontramos rasgos místicos desde los orígenes del cristianismo, como bien sabéis. Los pensadores cristianos siempre han escrito en esas relaciones suyas con la divinidad. Si nos vamos a la época de la patrística, por ejemplo, pues tenemos algunos autores como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, que fue el primer teólogo que empieza a pensar desde una perspectiva cristiana esas etapas que os decía yo antes que tenía que sufrir nuestro alma en ese camino hacia lo absoluto. Si nos vamos a los neoplatónicos, al neoplatonismo, a Plotino, en ese retorno del alma a lo uno, y encontramos a un personaje muy interesante que es Dionisio Areopagita en el siglo V, el autor de la teología mística, ¿no? Esta teología mística se convierte en la fuente básica del misticismo medieval. Fijaros que tanto en la patrística como en el neoplatonismo se suelen centrar más en los aspectos teóricos de la fe, más en los aspectos teóricos que en su vertiente práctica. Bueno, la búsqueda de la iluminación se va a plantear siempre como una lucha contra aquellos elementos, que luego vamos a definir cuáles son, que se empeñan en desviar nuestro espíritu del que tiene que ser para la mística el verdadero objetivo, ¿no? Este objetivo va a conllevar unas prácticas, que decíamos antes, un camino largo y complicado, que va a conllevar unas prácticas ascéticas, y en el cristianismo lo conocemos también por los modelos monacales de vida en común. Es decir, es muy importante la disciplina para poder superar ese combate interior
que sufre el alma antes de llegar a la divinidad. Pero fijaros cómo en la Edad Media la mística cristiana alcanza su gran esplendor. Aquí ya se empieza a radicalizar la conciencia del carácter inefable de Dios y de sus atributos. ¿Qué significa esto del carácter inefable de Dios? Pues que es algo que es imposible de explicar con palabras y que es algo irreductible a la razón finita del hombre. Muchas veces hemos hablado en clase sobre el debate entre fe y razón, ¿no? Cómo queremos muchas veces demostrar racionalmente algo que solamente la fe nos puede mostrar, ¿no? Entre estos autores que nos encontramos en la época medieval, pues bueno, os he dejado aquí algunos nombres que luego podéis, cuando la volváis a escuchar o veáis el PowerPoint, como Bernardo de Claraval en el siglo XII, que emplea la mística para mostrar ya los límites de la investigación racional, ¿no? No todo se puede conocer mediante la razón, y va a desarrollar la noción del amor místico, y los que se conocen como los victorinos, que son Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor, que proponen un camino de ascenso hacia Dios que se apoya en tres momentos que os van a sonar muchísimo, porque lo habéis escuchado muchísimo, que es la cogitatio, la meditatio y la contemplatio, es decir, el pensamiento, la meditación y la contemplación. Fijaros que estos momentos van a culminar en ese éxtasis o excessus menti que todos nos viene a la cabeza cuando escuchamos el éxtasis, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa, ese estado en el cual entra el santo o entra el asceta en el momento de la unión con Dios, y que también se representa en muchas obras de arte, ¿verdad? Que seguramente con Jaime habéis visto muchos éxtasis de santos. Pero, sin embargo, el personaje más importante de la época medieval es el que representa lo que después se llamó el misticismo renano. Y nos estamos refiriendo a un dominico alemán que vivió en el siglo XIII, que es Meister Eckhart. Meister Eckhart elabora un sistema que va a ejercer una duradera influencia religiosa e intelectual durante muchísimos años. ¿Qué dice Eckhart? Pues lo primero que hace es negar la síntesis escolástica de la fe y de la razón, ¿no? Que tanto había promulgado Tomás de Aquino. Define, sobre todo, defiende una experiencia religiosa de carácter interiorista, íntima, y aporta la idea de que el ser humano es portador de un reflejo de la luz de la divinidad. Es decir, nosotros, los seres humanos, reflejamos la luz de Dios. El fin de esta investigación que hace Eckhart es la identificación plena del alma con lo divino, como podéis imaginar. Habla de la característica, de la experiencia mística de los santos, y permite decir que el espíritu es capaz de convertirse, el espíritu humano es capaz de convertirse en Dios mismo. Esto le trajo problemas con el Papa Juan XXII, como os podéis imaginar, y fue juzgado por herejía. Dice, nos transformamos completamente en Dios y nos convertimos en Él. Dios hace que yo sea una sola cosa con Él, no algo similar a Él. Por obra del verdadero Dios vivo resulta que no hay allí distinción alguna. Es decir, entre el ser humano y Dios llega el momento en que no hay ninguna distinción. Esa idea del nacimiento de Dios en el alma del ser humano nos viene a decir Meister Eckhart, para que esto se produzca, nuestro alma tiene que sufrir una transformación radical. Ahora podríamos pensar nosotros si nuestro alma ha sufrido esa transformación de la cual nos va a hablar Eckhart. Por ejemplo, nos dice
que esa transformación radical del alma se produce cuando las personas empiezan a cultivar una virtud que él va a llamar desasimiento. ¿Qué es el desasimiento? Pues esta palabra, ¿no?, que parece tan incomprensible, pues significa dejar atrás toda la conexión con las criaturas, con lo terreno, apartarnos un poco de la vida material, de la vida terrenal, de a lo que estamos acostumbrados. Pero esto no significa que nos tengamos que abstraer del mundo, que nos salgamos de él, que vivamos como ermitaños, que no tengamos contacto con la sociedad. El cambio al que se refiere es más a un cambio, a una transformación del alma con respecto a lo terrenal. Ver que llegue un momento en nuestra vida que haya un antes y un después. Y nuestro espíritu, nuestro alma, vea la realidad de otra manera diferente a como la veía antes. Dice Meister Eckhart que se trata de convertir el alma apegada en un alma desapegada. Quedaros muy bien con la palabra apego, porque va a ser muy utilizada también en Oriente, el apego. Otra parte del camino que hay que recorrer para esa unión con Dios es abandonarnos a la voluntad divina, es decir, dejarnos llevar. Si seguir nuestra voluntad propia, es decir, aceptar o rechazar, buscar la satisfacción de las cosas, que también nos va a producir frustración y desasosiego, no nos va bien. Este teólogo lo que nos dice es que si abrazáramos la voluntad divina, es decir, si aceptáramos que somos instrumentos para la realización de la voluntad de Dios, encontraríamos por fin la paz del espíritu. Hay un estudio sobre mística budista, cristiana y el problema de la inefabilidad del profesor Barbosa Cepeda, que es muy interesante, hace un análisis muy interesante de este teólogo. Pero para que Dios entre en nuestra alma, esta tiene, dice Eckhart, que encontrarse vacía de las criaturas, ¿no? Vacía de esa unión terrenal, de ese apego a las cosas materiales, de ese apego a todo lo que tiene que ver con el mundo terreno. Pone el ejemplo de una vasija de agua que quería estar llena de vino, ¿no? Entonces el consejo que le dan es: si eres una vasija llena de agua que quiere estar llena de vino, pues antes tendrás que vaciarte, quedarte vacía de agua para después empezar a llenarte de vino. Yo creo que es una metáfora que viene a reflejar muy bien el alma, al encontrarse ocupada en lo terreno, en ese estar en las criaturas, pues está continuamente pensando en obtener esto o aquello, en obtener placer, en obtener satisfacción, insatisfacción. Entonces, eso es lo que hay que paliar, eso es lo que hay que abandonar, ese deseo. Dice Meister Eckhart que una vez que nos hemos vaciado de esto, Dios inmediatamente entra dentro de nosotros. Entre los discípulos de Eckhart, bueno, os he puesto aquí unos poquitos, pero me interesa mucho a mí personalmente Hildegarda de Bingen, describe las experiencias místicas de una manera poética, además con ilustraciones. Ella era ilustradora, entonces con unas ilustraciones preciosas. Y Jacob Bohm, por ejemplo, ya del siglo XVII, que es muy importante y le he elegido más que nada porque es uno de los representantes o de los ilustradores de la mística panteísta, ¿no? de esa idea de que el alma es reflejo de los elementos vitales del mundo, pero que además el panteísmo es la doctrina y la creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina.
porque Dios es inmanente al mundo, es decir, Dios no es algo externo que nos juzga, que nos vigila, que está viendo nuestras acciones, sino que está dentro de él. Dios es el mundo, Dios es la naturaleza. El panteísmo, como su propio nombre indica, es que Dios está en la naturaleza. Os he puesto abajo una referencia de un libro de Hildegarda de Bingen, Una conciencia inspirada del siglo XII, que os recomiendo para que conozcáis un poquito al personaje. Como veis, os he puesto una imagen porque a mí me recuerda mucho al panteísmo, ¿no? Muchas veces cuando vas conduciendo, vas por la carretera y ves imágenes como esta, ¿no? Pues parece como que todo se ilumina de divinidad, aunque no seamos creyentes, todo se ilumina de una divinidad, de una sensación que, bueno, se podría considerar una experiencia mística breve, pero sí. Y ya, por no hablaros de la siguiente imagen, que es la nebulosa planetaria Helix, que lo llaman el ojo de Dios. Fijaros cuando muestran estas imágenes, ¿no? Esa presencia de la divinidad en el cosmos, en el universo, en la naturaleza. Pero bueno, los místicos católicos más conocidos, vamos a hacer un repaso por los más conocidos por nosotros, son sin duda lo que situamos en España en el siglo XVI. En el siglo XVI nos encontramos con la eclosión del movimiento místico, en el cual pues, nos encontramos a personajes como Santa Teresa de Jesús, tan ligado a nuestra ciudad, y San Juan de la Cruz, que luego, si nos da tiempo, pues hablaremos un poquito, ¿no?, de esa ligazón de los místicos con Toledo. Toledo es una ciudad muy mística. ¿No? Entonces, solamente con pasear por las calles y bueno, recordar las obras de Santa Teresa que se han escrito en nuestra ciudad, pues es suficiente. Tienen como precedente a San Ignacio de Loyola y digamos que es en el siglo XVI cuando la literatura mística alcanza extremos máximos de elevación y de perfección expresiva. Yo creo que si a cualquiera de nosotros, ya digo, a no ser que seamos muy leídos, seamos muy cultos y nos hayamos dedicado mucho a la lectura filosófica o teológica, yo creo que siempre que se nos habla de mística, pues nos viene a la cabeza Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola. En el contexto histórico en que surgen, pues estamos en el siglo XVI, como os decía, estamos en la España de Carlos I y de Felipe II, una hegemonía militar y política en Europa y en el terreno espiritual, en la segunda mitad del siglo se produce un cambio radical de actitud. ¿Por qué en el siglo XVI se produce ese cambio radical a nivel espiritual? Porque en Europa surge la amenaza protestante. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene que reaccionar de alguna manera ante esa amenaza protestante y es así como llega hasta nosotros lo que bien conocéis vosotros como la Contrarreforma, ¿no?, que es ese intento de la Iglesia Católica por reivindicar la cultura tradicional de la cristiandad. Y lo va a hacer a través de varios instrumentos, como por ejemplo la enseñanza, y se sirve también de la coordinación de las órdenes religiosas. Esto unido al desarrollo de la imprenta, pues nos va a dar como resultado una época de fecunda literatura religiosa, de la ascética y la mística. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la ascética y la mística. No lo he mencionado en la diapositiva anterior, pero vamos a hablar de Fray Luis de León porque representa a la ascética. Es de Belmonte, de Cuenca, y es definido por los críticos como modesto en la prosperidad y paciente en las adversidades. ¿Qué es la ascética? ¿Por qué vamos a hablar aquí en Fray Luis de León de la ascética? Pues la ascética es toda la experiencia anterior a la mística. Para que lo entendáis, la mística es el momento en el cual
el ser humano se une con Dios y la ascética es todo el trabajo, por eso viene del griego askesis, todo el trabajo, todas las actividades que nosotros tenemos que realizar para alcanzar la perfección moral. Todos esos consejos de comportamiento que debemos seguir para encontrar la salvación, porque ¿qué es sino la unión con Dios en nuestra tradición cristiana? Esa última unión con Dios, ¿qué es sino la salvación del alma, verdad? Bueno, pues la ascética, por supuesto, forma parte de la mística y teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, podemos deducir que todos los místicos, todas las personas que han abrazado directamente, que han visto la visión de la divinidad y la han podido fundirse con ella, han tenido que ser antes ascetas, es decir, han tenido que realizar un trabajo, pero eso no significa que todos los ascetas, todas las personas que han decidido ponerse a trabajar con su espíritu para llegar hasta Dios, lo hayan conseguido. Es decir, no todos los ascetas viven experiencias místicas. Esa es la diferencia. Por eso decimos que Fray Luis de León es un asceta y no es un místico. Él mismo lo dice. Ahora lo vamos a ver. El fin de ambas prácticas es la misma, pero unos lo consiguen, por eso se les llama místicos, y otros se quedan en el camino, que son los ascetas, ¿no? Entonces, Fray Luis de León, un asceta. Existen 3 vías en el proceso del camino del alma hacia Dios para Fray Luis de León, bueno, y son muy conocidas. La vía purgativa, que supone apartar el alma del pecado, es decir, eso que nos decía Edgar antes, desapego, ese ir quitándonos o abandonando ciertas cosas terrenales. Luego está la vía iluminativa, ese acostumbrar al alma al bien mediante una serie de prácticas y una serie de preceptos, de dogmas, y luego ya por fin, ese sería el momento místico, la vía unitiva, ese perfeccionar el alma, esa perfección del alma. Fray Luis de León, unos apuntes sobre él, un carácter vivo, apasionado, polémico, recordáis el decíamos ayer, ¿no? Un hombre muy culto, gran conocedor de las lenguas clásicas, el castellano, traductor, hebraísta, y con una obra que refleja una conjunción armónica entre el platonismo y el cristianismo. Para Fray Luis el mundo claramente es un reflejo de la divinidad y por ello los seres humanos debemos tener el objetivo de asemejarnos a Dios, ser lo más parecidos a Dios que podamos. El hombre debe aspirar a Él con mayúsculas y esa es nuestra misión. Esa idea del deseo de la unión con Dios también se ve reflejado en un deseo de unidad fraternal entre todos los seres. Ese anhelo de paz, de tranquilidad, de orden, de justicia. Y dice Fray Luis que el punto de partida para lograr la armonía con los demás no es otro, sino la propia paz interior. Fijaros, ya hemos visto el concepto de apego en el cristianismo. Ahora estamos en el concepto de paz interior, que nos suena muchísimo a Oriente, ¿no? a las culturas orientales. Y dice que lo primero que tenemos que conseguir es la paz interior y después ya podremos lograr la paz con Dios. Por supuesto, ese conocimiento de uno mismo y esa paz interior supone el dominio de las pasiones, como venimos viendo hasta ahora. Y bueno, hay un enfrentamiento que tiene Fray Luis de León con los dominicos porque él va a afirmar que el hombre es libre y debe dirigirse voluntariamente hacia Dios. Digamos que los dominicos solamente reconocían el papel de Dios en la salvación del hombre, es decir, que Dios es el que logra, el que decide salvar a un ser humano, no. Sin embargo, con Fray Luis dice que también tiene que haber
parte del ser humano, esa voluntariedad del ser humano es muy importante, ¿no? Es cosa de dos. Digamos que, como bien conocéis, Fray Luis utiliza la poesía como vehículo único para la expresión mística. Es una poesía que, si habéis leído a Fray Luis, es una poesía de vivencias, donde nos habla de sus estados más íntimos del alma. Muchas veces a la gente que nos gusta la poesía, a la gente que nos gusta la filosofía, el mundo espiritual, ¿no? Pues con los propios místicos a veces sí saben transmitirte ese sentimiento, porque puedes llegar a tener momentos místicos, ¿no? Leyendo a San Juan de la Cruz, o seguro que alguna de vosotras os ha pasado. Pero ¿fue místico Fray Luis de León? Bueno, pues hay un debate entre los diferentes críticos. El padre Vega opina que sí. Sin embargo, Dámaso Alonso, que es uno de los mayores estudiosos de Fray Luis de León, pues dice que según lo que consideremos misticismo, ¿no? Pues si es ese impulso y ese ansia de elevarse a la unión con Dios, sí. Si son las ganas, sí. Ahora, si es haberlo conseguido, esa unión plena con Dios, pues entonces no. Dice Dámaso Alonso que hay un texto en la estrofa 7ª de la Oda a Salinas que sí puede considerarse místico, que es el siguiente. Aquí la alma navega por un mal de dulzura y finalmente en el ansí se anega que ningún accidente extraño, peregrino, oye o siente. Es decir, se ha llegado a un estado en el cual los sentidos ya no nos están respondiendo. Sin embargo, en palabras de Fray Luis, él mismo afirma, cuando comenta el sentido místico del Cantar de los Cantares, que sabéis que tradujo, dice: es cosa difícil de ser entendida por aquellos a quienes Dios se lo enseñó de hecho. Y dice, yo no soy uno de ellos, con dolor lo confieso. Luego, si Fray Luis de León confesaba que no había alcanzado la unión mística, era porque realmente no la había sentido. Y otro poema, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Con solo Dios se acompasa y a solas la vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son los otros poetas. Para terminar ya la parte del cristianismo, nos vamos al siglo XVI, sabemos Santa Teresa, nacimiento en Ávila, y junto con San Juan de la Cruz pues se sitúan en la cumbre de la mística española y universal. Nos definen el culmen al que llega la mente humana en su ascensión a lo divino. Y os decía que al leer sus poesías incluso podemos tener la sensación de estar viviendo una experiencia mística. Santa Teresa pues representa esa fusión equilibrada entre la espiritualidad, el mundo interior y lo exterior, porque como bien sabéis, ella tuvo una vida muy activa de muchas fundaciones, que ya digo que luego si nos da tiempo veremos la relación con Toledo. Y bueno, pues entre sus obras ascético-místicas pues, las conocéis: Camino de Perfección, Las Moradas del Castillo Interior, El Libro de la Vida, que es un tratado de misticismo basado en esas experiencias personales, y en Las Moradas pues describe los pasos del alma, que ella llama las moradas, hacia lo divino en el castillo interior. Según el profesor García de la Concha, los poemas místicos más importantes de Santa Teresa, los que definen la mística, si queréis cuando tengáis un ratito leerlos, es el famoso Vivo sin vivir en mí, o Hermosura que cedéis, o Mi amado para mí, ese anhelo desesperado de unión mística y fusión definitiva con el amado, que no es otro que Dios. Y San Juan de la Cruz, pues también en Ávila. Para San Juan de la Cruz la poesía es el único medio que podemos encontrar con la comunicación con Dios. Para San Juan de la Cruz la poesía es la comunicación misma con Dios. Eso a los poetas, a la gente con sensibilidad poética, nos parece una afirmación maravillosa, ¿no? Que la poesía sea la comunicación misma con la divinidad, pues la verdad es que
estremece. Él habla también de un conocimiento, de que el conocimiento de Dios, de que el conocimiento de la luz de Dios, del conocimiento de la totalidad, no puede ser un conocimiento racional, es un conocimiento intuitivo y que, bueno, pues va a servirse también, como hacía Fray Luis de León, de los elementos de la naturaleza para expresar ese sentimiento de amor divino. Las obras místicas de Fray Luis más conocidas, pues Noche Oscura del Alma, Llama de Amor Viva, Cántico Espiritual, ese tratamiento del gozo que hace San Juan de la Cruz de la unión con Dios y la superación de las limitaciones que tenemos que vencer, ese abrazo a la soledad y esa desorientación del espíritu que encontramos en la noche oscura del alma, cómo se ilumina, ¿no?, ante la presencia de Dios. Lo que nos cuenta San Juan de la Cruz, como os decía, es la propia experiencia de su unión con Dios y también nos pone frente a la inefabilidad mística, que es, lo decíamos antes, esa dificultad para describir esa sensación que se siente cuando estamos rozando la divinidad o creemos estar rozando la divinidad. Os he puesto también un poquito un poco el significado de cántico espiritual, pues esa alegoría, ¿no?, entre el esposo, que es Dios, y el alma humana, que es la esposa, ese encuentro que se produce entre los dos, esa felicidad que se da cuando se produce esa unión íntima. Y también un poco en la noche oscura del alma, cuando se cuenta la historia como si fuera una muchacha que se escapa por la noche de su casa para encontrarse con su enamorado. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Es decir, esa paz interior, ese conocimiento interiorista, para estar preparados para recibir la luz de Dios. Tenemos también el famoso llama de amor vida, o llama de amor viva, o cautiverio suave, o lámparas de fuego. Esa consumación mística erótica, ¿no?, que decía San Juan de la Cruz, anotaba en prosa la explicación de sus poemas porque en muchos casos se pueden entender como auténticos poemas eróticos, ¿no?, de amor carnal. Y para cerrar esta parte, pues qué mejor, es que parece un tópico, pero qué mejores versos pueden definir la mística cristiana que ese vivo sin vivir en mí, es decir, estoy fuera de mi control, yo ya no soy lo que era, y de tal manera espero que muero porque no muero, solamente quiero morir para poder estar contigo, para poder estar al lado de la luz, para sentir la iluminación total. Dejar el mundo terrenal para llegar a la luz de Dios. Hemos acabado con esta parte, la parte del cristianismo, del catolicismo, para dar un paso más e irnos ahora un poquito lejos, nos vamos a la tradición china. ¿Qué pasa con esto? Que con alguno de vosotros, pues yo he dado en clase, en tercero, damos la mirada filosófica, las diferentes culturas, entonces hay conceptos que conocemos. Por eso, bueno, voy a intentar explicar un poco esos conceptos, porque lo que realmente yo quiero que veáis es la parte mística que tiene cada una de esas filosofías. Bueno, pues en el taoísmo nos tenemos que ir al siglo VI a.C. con Lao Tse, el viejo maestro, ¿no?, el libro del Tao Te Ching, y recordaros que el taoísmo es la vertiente espiritual de la filosofía china. ¿Por qué? Porque tenía una contrincante histórica, que eso lo hemos visto en clase, que era el confucianismo. El confucianismo es más una filosofía que nos habla de ética, de política,
sociedad. Pero, sin embargo, esta filosofía que surge a la vez, que son contrincantes históricas, pues es una filosofía, lo primero, que es la primera vez, es de los pocos escritos de la cultura antigua que se va a escuchar la voz de aquellas gentes de clase sencilla que tenían muy poco materialmente, eran clases subalternas, clases bajas, que defendían, idealizaban la sencillez de la vida campesina y rechazaban la tecnología y todo lo que tenía que ver con los avances. Y era una filosofía que denunciaba, era muy crítica, denunciaba con las injusticias de ese momento, esas desigualdades, el predominio de la ambición, la búsqueda de poder, la riqueza, la fama, todo eso era denunciado por el taoísmo. Uno de los preceptos del taoísmo es que las sociedades y las personas pues, habían roto radicalmente con la armonía que reinaba en la naturaleza y habían puesto su conducta en contradicción evidente con el principio que rige todo. Ese principio que rige todo es el Tao, se llama así. Hemos hablado en el cristianismo de la divinidad, hemos hablado de lo absoluto, hemos hablado de lo verdadero, hemos hablado de Dios. Bueno, pues el concepto aquí utilizado es el Tao, ¿vale? Fijaros, está muy de actualidad el taoísmo, porque en mi opinión, las sociedades de hoy en día y las personas de hoy en día hemos roto radicalmente con la armonía que reina en la naturaleza y con cualquier vínculo o cualquier influencia espiritual. Yo creo que nos encontramos ahora mismo completamente perdidos espiritualmente. A nivel social buscaba la pasividad, condenaba las guerras, apostaba por la tolerancia y la virtud de no luchar. Y el taoísmo decía que eran necesarios cambios políticos trascendentales, pero que esos cambios políticos no se podían producir si no existía antes un cambio personal. Acordaros lo que hablaba Edgar antes, de esa transformación del alma con respecto a la realidad. Bueno, pues en el Tao también se ve esa petición de un cambio personal, de un cambio individual. Ese abandono de perseguir ciertos objetivos que realmente no nos van a dar una satisfacción verdadera y que ese apego, ese querer conseguir, ese querer tener, lo único que nos hace es alejarnos del Tao. ¿Pero qué es el Tao? Bueno, pues en la versión clásica del Tao Te Ching se empieza hablando de algo que es muy difícil de hablar, de definir, de manifestar, es algo inefable, como hemos visto también antes, que decía San Juan de la Cruz, que describir la experiencia mística, describir la unión con Dios era inefable, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el Tao, es algo de lo que es difícil de definir. Pero sí se dice claro en el Tao Te Ching que es el origen misterioso de todas las cosas, ¿no? Sería el poder sustentador de las mismas, se le conoce como la madre del mundo, la hembra misteriosa, en cuyo umbral tiene raíz el cielo y la tierra. Es una realidad amorfa, dice, que contiene todas las posibilidades. Para hablar de Tao estoy siguiendo el prólogo que hizo nuestro profesor Gerardo López Sastre a un libro que os recomiendo, que se llama La Ruta del Silencio, viaje por los libros del Tao. Como os decía, es una realidad de la que emanan todas las cosas, sin que al mismo tiempo lleguen a diferenciarse radicalmente de la misma. Es decir, las cosas emanan de algo de cuya esencia participan. Eso, un poco los seres humanos, decía Edgar, somos un reflejo de la luminosidad de Dios, pues lo mismo ocurre aquí. Es algo indeterminado, no puede verse ni percibirse, es decir, no podemos tener un conocimiento racional de ello, solamente intuitivo, perceptivo, por lo tanto no lo podemos nombrar, y el nombre de Tao pues, se utiliza como una metáfora para describir esa realidad originaria. ¿Qué camino puede recorrer el hombre para tomar conciencia de que existe? Porque realmente aquí el momento místico para los taoístas, el momento místico se produciría cuando nosotros somos conscientes
de que formamos parte del Tao y llegamos a sentirnos parte del Tao. ¿Vale? Ese es el momento místico cuando se produce. Entonces, ¿cómo tomamos conciencia que existe? Pues lo primero que nos recomiendan es lo mismo que veíamos en el cristianismo. Hay que rechazar el saber intelectual, hay que buscar otro tipo de conocimiento intuitivo. Mediante la razón no vamos a poder llegar. ¿Qué vamos a tener que utilizar? Pues una experiencia intuitiva. Algo que suena a misticismo, que es de lo que estamos hablando hoy. Los sentidos no nos van a permitir alcanzar al Tao, por eso la única manera de llegar hasta él es la intuición o la iluminación mística. Y fijaros, otra cosa que comparten, solamente la ausencia de deseos nos va a permitir captar esta maravilla. Si nosotros permanecemos en el mundo de las cosas, en el mundo de desear, en el mundo del apego, entonces nunca vamos a poder participar de... ¿Y qué prácticas conocemos? ¿Qué prácticas conocemos? Son muy parecidas a las que se utilizan en India y luego en el budismo, ¿no? Pues el desarrollo de técnicas respiratorias o meditativas que nos van a ayudar ese estado de quietud que también nos hablaba San Juan de la Cruz de él, ese estado de paz interior, ese estado de quietud para después llegar al Tao. Y fijaros, otra cosa que se complementa con lo anterior, el concepto de Wi Wei, que significa no acción. Es una acción sin esfuerzo. Hablábamos antes de dejarnos llevar por la voluntad divina. Pues aquí encontramos lo mismo. La no acción es la forma de vivir de acuerdo con el Tao. Y para los taoístas debemos aplicarlo a la vida individual, a la vida de cada persona. Por eso esa preferencia que tienen los taoístas por la vida retirada y dedicada a la contemplación de la naturaleza, y también se puede llevar a extrapolar a la vida social. Primero la persona y después la sociedad. El taoísmo pues, va a soñar con el retorno a un estado natural primitivo, ¿no? Lo más lejos de lo que conocían en la sociedad de su momento. Solamente si alcanzamos la quietud podremos obtener la iluminación, es decir, la contemplación del Tao. Observar la simplicidad original, con un yo menguado y escaso de deseos. El rechazo de aquel que sabe que algunas cosas sencillamente no merecen la pena. Es decir, hay que llevar a esa transformación del alma, de darnos cuenta de que muchas cosas en las que perdemos el tiempo, muchas cosas en las que dedicamos energía en lo terrenal no merecen realmente la pena, ¿no? Entonces, en el momento en que quitemos la atención de determinadas cosas que no nos aportan nada, podremos llegar a lo que realmente es lo importante. Os voy a leer un pedacito del poema del Tao. Alcanzar la vacuidad es el principio supremo. Conservar la quietud procura seguridad. Los infinitos seres se desarrollan profusamente y yo contemplo su incesante retornar. Innumerable es la variedad de los seres, mas todos retornan a su raíz. Eso se llama quietud. Quietud es retornar a la propia naturaleza. Retornar a la propia naturaleza es lo permanente. Conocer lo permanente es clarividencia. Si no conoces lo permanente, en tu ciego obrar hallarás la desgracia. Solo conociendo lo permanente es posible abarcarlo todo. Solo abarcándolo todo se puede ser ecuánime. Solo siendo ecuánime se puede regir el mundo. Solo rigiendo el mundo, y aquí viene el momento místico, se puede alcanzar la unión con el cielo. Solo unido al cielo se puede alcanzar la unión con el Tao. Solo hecho uno con el Tao se puede perdurar. Desaparecido el yo, cesa todo sufrimiento. Es decir, la fusión absoluta con esa energía, esa especie de energía que todo lo abarca, de la que todo surge, ese retorno a lo originario. No hay mayor mal que dejarse arrastrar por los deseos.
no hay mayor desgracia que no saberse nunca contento. Que así es como vivimos actualmente, ¿no? En las sociedades materialistas nunca estamos contentos con lo que tenemos, siempre queremos tener un poquito más. No, eso lo he añadido yo, no lo dice el Tao. No hay defecto más dañino que la ambición. Por eso, el contento del que sabe contentarse es contento perdurable. Con esto entramos en la filosofía india. Voy a por el reloj un momentito. Vale, vamos muy bien de tiempo. Entramos en la filosofía india y también os tengo que hacer una pequeña introducción a la filosofía india, porque, como os decía, hay mucha gente que lo habéis visto conmigo en clase, pero hay otras personas que no. Bueno, pues si nos vamos a la antigüedad de la filosofía india, nos encontramos con los Rig Veda, que es lo que se llama como tradición, se conoce como la tradición védica. ¿Qué era la tradición védica? Pues la tradición védica supone la existencia de una religión ritualizada, donde se hacían sacrificios, la técnica sacrificial tenía un gran protagonismo. Había numerosísimos dioses a los cuales hacia los cuales se hacían esos rituales, pero esa tradición védica llega un momento que en el siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo, va a transformarse, va a cambiar, va a evolucionar por una nueva doctrina que se conoce como la nueva doctrina de los ascetas y que se conoce como las Upanishad. Las Upanishad significa sentada o sesión confidencial. Tienen mucha importancia en las Upanishad, los viejos maestros, bueno, los podríamos llamar gurús, ¿no? Los viejos maestros que te enseñan la doctrina. Y es una doctrina siempre secreta que se va a transmitir de un maestro a un discípulo en una sesión confidencial. Esos son realmente las Upanishad. Para que situáis un poquito al budismo dentro de la filosofía india, pues deciros que tanto el budismo como el jainismo, son sectas heterodoxas, de las Upanishad, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hablar ahora es de las Upanishad. Luego, si queréis, hablo un poquito de budismo para ver la mística budística, pero lo que vamos a hablar ahora es de las Upanishad. Para esta parte de la filosofía india voy a seguir al filósofo que conocéis porque es muy mediático, es un filósofo bastante conocido que se llama Jesús Mosterín y tiene una historia de la filosofía oriental. En el tomo 2 pues lo dedica a la filosofía oriental, oriental antigua. Hay otros dos libros que os he dejado también aquí que vamos a comentar. Pone el libro tibetano de la vida y la muerte, no es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que es para comprender mejor el budismo. Y el de, bueno, a modo curioso, ¿no? El de la antropóloga Alexandra David Neal, Místicos y magos del Tíbet, es un clásico. Tuve la suerte que me lo regalara un profesor al que quiero mucho, Fernando Ruiz de la Puerta. Tuve la suerte que me lo regalara y he disfrutado mucho leyendo las técnicas místicas del Tíbet. Por lo tanto, pues si alguien tiene interés en estos temas, pues son lecturas que siempre recomiendan y aclaran. Bueno, ¿qué ocurre con las Upanishad? Pues cuando llega la época de las Upanishad, pues todos los dioses de la época anterior, de los Rig Veda, pues van a perder su importancia. Aquí vamos a ver conceptos que os van a sonar mucho
pero que conviene ser aclarados, ¿no? No quiero que os leáis tampoco mucho. Con que os quedéis con la esencia de lo que quieren transmitir, me conformo. Bueno, lo primero que conocemos cuando hablamos de la filosofía india, el karma, ¿no? La ley del karma, el karman. Bueno, esto está basado en el principio de las Upanishad de que el universo entero está sometido a la ley de causa y efecto. Entonces, si el universo entero está sometido a la ley de causa y efecto, ¿qué pasa? Que el karma, ¿qué es el karma? Pues es el peso de nuestros actos. Es decir, para que me entendáis, la huella que los actos que realizamos dejan en nosotros van a producir efectos a corta o a larga distancia. Lo que significa es que lo que nosotros estamos viviendo actualmente es la consecuencia de los actos pasados y los actos que estemos cometiendo ahora, en el presente, serán los que definirán cómo será nuestro futuro. Si a mí ahora mismo me va muy mal, me va fatal, tengo una existencia de sufrimiento, significa que estoy pagando las consecuencias de haber sido una mala persona, de haber cometido actos malos en un tiempo atrás o en otra vida, y tal y como yo me comporte ahora, tal y como yo me comporte con los demás ahora, será lo que diga cómo van a ser mis años posteriores o incluso mis vidas posteriores. Porque, como bien sabéis, en la tradición india, en las Upanishad, existe ese ciclo fatal de renacimientos y muertes que nosotros conocemos como reencarnación. Eso significa que nosotros estamos en esta existencia y nacemos y morimos continuamente dentro de una rueda que se conoce con el nombre de samsara. Por lo tanto, ya hemos definido lo que es el karma y la ley de causa y efecto, y hemos definido también el ciclo de la reencarnación. Nosotros nacemos y morimos para seguir purificándonos, para pagar las consecuencias de los actos anteriores. Pero ¿vamos a estar siempre así? ¿Vamos a estar metidos siempre en esa rueda? ¿No? Eso es un poco angustioso, ¿no? Al que le guste mucho la vida, ¿no? Pues dirá, pues me encantaría poder reencarnarme y estar siempre en un ciclo de existencia. Lo que pasa es que, bueno, los que al final acabamos siendo conscientes de que la vida es un sufrimiento, de que la vida es sufrir, como le pasará a Buda, que luego lo veremos, pues hay que liberarse en lo que va a consistir la mística en las Upanishad, es en esa liberación de ese continuo nacer y morir, ese continuo ley de causa y efecto. Es decir, tenemos que encontrar la liberación, dejarnos salir de esa rueda de una vez por todas, para no volver a renacer más. Esa liberación se conoce con el concepto de moksha, es romper el círculo de la rueda, ¿no? Y el camino que nos van a proponer las Upanishad para lograrlo, para llegar a la liberación, es a través del camino del saber. Pero mirad, volvemos otra vez a lo mismo de antes. ¿Cómo se puede encontrar la liberación? Pues a través de un conocimiento intuitivo de la realidad última del universo, es decir, de la totalidad, es decir, de lo absoluto, es decir, de la divinidad, lo podemos llamar como queramos, pero hay que llegar a ese conocimiento intuitivo de la realidad última del universo, sin antes pasar por el conocimiento intuitivo de nuestro yo. Hay que aclarar también, antes de continuar, dos principios. El principio de Atman, que os decía yo en clase, que nos suena a alma, ¿no? Esa palabra Atman,
es una de raíz indoeuropea que significa respirar. ¿Qué es el Atman de una persona? Pues es el yo, la conciencia, el alma espiritual. Y es ese alma al que se apegan los efectos de nuestras acciones. Ese Atman, como hemos visto, es completamente inmortal, es decir, nace y renace continuamente. Acaba su existencia y empieza una nueva, ¿vale? Ese sería el Atman. Eso significa que mi Atman, el Atman de Elvira, el Atman individual, mi conciencia, mi alma espiritual, puede que esta sea la séptima vez, su séptimo círculo de existencia, ¿no? Si creo en la reencarnación, lo puedo ver así, que yo esté en mi séptima vida, ¿no? Y que me queden otras 14 más, puede ser. Ese es el concepto de Atman. Y el concepto de Brahman es la esencia última del mundo. Es decir, antes hemos visto Dios, hemos visto divinidad, hemos visto Tao. Bueno, pues ahora en India vemos el concepto de Brahman. El Brahman es la esencia última del mundo, el fundamento y el origen del universo, el principio de todo ser y existir, la realidad permanente, el universo, el todo, lo absoluto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿en qué va a consistir la mística? ¿En qué veo yo la mística de las Upanishads? Pues en ese abrazo que se debe producir de abrazar la esencia última del mundo. Es decir, cuando el Atman se libere del sufrimiento y de las reencarnaciones y vea por fin a Brahman, se podrá fundir con él. Fijaros, de esta idea deducimos que los seres humanos, que nuestra esencia es la misma esencia del universo, es la misma esencia del todo. Somos lo mismo que lo absoluto. Y dice, quien logre darse cuenta de esto habrá alcanzado la gran sabiduría. Pero ¿es fácil darse cuenta de esto? Pues podemos decir, pues si no estamos entendiendo bien lo que nos está diciendo, pues más difícil va a ser darnos cuenta de qué es el Brahman y qué, bueno. Vamos a poner otra metáfora, ¿no? Bueno, decir que tenemos aquí una foto, en el fondo, el Atman, el alma, el yo, la conciencia, es idéntica al Brahman, a lo absoluto. Y os pongo esa imagen, ¿no? De un fuego que sería el Brahman y nosotros seríamos esa chispa, ¿no? De ese gran fuego que sale, ¿no? Y que tenemos la misma esencia, somos eso, somos chispas de una gran hoguera. Hay metáforas que dicen que somos polvo de estrella, ¿no? Y hay algunos poemas preciosos, creo que es de Eduardo, hay uno de Eduardo Galeano, que habla de que somos como chispas, ¿no? Somos como chispas en nuestra existencia, ¿no? Unos somos callados, otros somos chispas inquietas que encendemos por donde pasamos, es decir, esa es una metáfora muy bonita de que el alma de cada uno de nosotros es una chispa de un gran fuego, ¿no? Pues esa sería la diferencia entre el Brahman y el Atman. Dice, en verdad, en el principio existía Brahman, de él surgió todo este mundo. Así, a medida que cada uno de los dioses se fue despertando al conocimiento del Brahman, se fue convirtiendo en Brahman. De igual modo, hay aquel que sabe, yo soy Brahman. Ese tal es el todo, y los mismos dioses no lo pueden evitar, pues él es su Atman. Y aquel que considera la divinidad distinta de sí, la divinidad es una cosa y yo soy otra. Ese tal no sabe, ¿no? Ese tal no sabe lo que dice. ¿Cómo llegamos a la liberación? Pues hemos visto que en el cristianismo llegábamos a la unión divina mediante una serie de prácticas y de pasos que tenía que dar nuestro alma para llegar. Pues aquí volvemos a lo mismo. A través de un camino intelectual intuitivo, conociendo
nuestro yo interior, meditando sobre la realidad última del mundo y acabando por reconocer, por abrazar esa gran verdad de que Atman y Brahman son lo mismo y que solamente en ese momento podremos lograr la liberación. Cuando alcanzamos esa intuición, cuando se produce ese momento místico de la unión entre Atman y Brahman, pues por fin nos vamos a liberar de todo aquello a lo que estamos apegados, vuelve aquí la palabra apego, y vamos a recobrar nuestra esencia natural, ¿verdad? Esa va a ser la desaparición. Dice, así como un trozo de sal arrojado al agua se disolvería en la misma, micrófono, así como un trozo de sal arrojado al agua se disolvería en la misma y ya no resultaría posible recoger la sal, pero en cualquier punto el agua es salina, igualmente ese gran ser infinito, sin límites, todo conocimiento, habiendo surgido de los elementos, desaparece con ellos, pues no hay conciencia tras la muerte. Por lo tanto, ¿qué hemos visto de mística en las Upanishad? Pues que solamente nuestro alma será liberado cuando por fin se funda definitivamente con el Brahman, que podríamos considerarlo divinidad. ¿Qué pasos hay que dar para llegar a eso? Pues los pasos de los ascetas, esa preparación que hay que hacer, ese conocimiento de uno mismo. Hablábamos de meditación, pero hablábamos de meditación también en la meditatio, en el cristianismo. Hemos hablado de meditación en el taoísmo y hablamos ahora de meditación también en el... Ahora. A ver, hay un micrófono abierto, por favor. Y hablamos también ahora en la mística de las Upanishad. Por lo tanto, esos pasos que están muy bien definidos en el libro tibetano de la vida y de la muerte, se ve muy bien qué tipo de prácticas realizan los budistas, en este caso, para alcanzar la gran liberación. Bueno, aclararos que lo que hemos hablado de las Upanishad, esa fusión del alma en el Brahman, esa fusión del alma en la divinidad como momento de liberación, de iluminación, en el budismo tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque Buda, que es el que hace esta secta heterodoxa, llamémosle secta heterodoxa de las Upanishad, crea una filosofía mucho más terrena. ¿Por qué? Porque Buda lo que hace es que adopta muchas de las nociones de las Upanishad, pero hay otras que las rechaza. Y una de las que rechaza es la idea del Atman y del Brahman. ¿Por qué? Porque para Buda la única verdad que existe en el mundo es que el hombre, la vida del ser humano es una vida llena de sufrimiento. Por lo tanto, el único fin que va a tener la filosofía budista es acabar de una vez por todas con ese sufrimiento. Y para eso lo que va a hacer es buscar la liberación del sufrimiento físico, y va a proponer un camino que se llama el óctuple sendero, que son 8 pasos que los seres humanos tienen que hacer para encontrar la iluminación, que para él es la nada, porque si para las Upanishad la liberación es la vuelta a la divinidad, es la vuelta al Brahman, en el caso del budismo la liberación, que habéis oído mucho hablar del nirvana, el nirvana es alcanzar la nada. Es decir, no volvemos a ningún sitio, simplemente descansamos. Ese es el objetivo de las prácticas budistas, descansar definitivamente de todo, no volver a una masa informe, a un todo, a un origen de todas las cosas, no tiene nada que ver. ¿Vale? Y ya para terminar muy por encima,
porque es la mística islámica, nada, os he puesto muy poquito de la mística islámica, pero me servía para hacer una recopilación de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, pues sabéis que la mística islámica pues, tiene también una larga trayectoria filosófica y literaria relacionada con las prácticas ascéticas y orientadas a la búsqueda de la perfección espiritual, y que la corriente es el sufismo. El sufismo es la corriente mística del Islam y tiene unos elementos definitorios que ahora cuando los vayamos viendo pues nos van a coincidir también con lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Lo primero, el abandono del mundo terrenal, esa transformación que se tiene que dar en el alma para comprender la realidad de otra manera. No significa que nos tengamos que esconder en una cueva, os decía al principio, pero sí ese abandono de las cosas terrenales, ese dejar de dar importancia a lo terreno. Esa intensificación de la experiencia interior, el conocimiento de uno mismo, el recogimiento, el empezar a analizar nuestro yo, el quedarnos a solas con nosotros mismos, la práctica del rezo continuo, que es la meditación, sino un rezo. Y muchas veces es un rezo, es un pensamiento de agradecimiento por estar aquí, muchas veces es un pensamiento de desear todo lo bueno a determinadas personas, esa práctica del rezo continuo. La búsqueda de la comprensión intuitiva de Dios, también la tenemos aquí, ¿vale? Y aquí os dejo pues algunos autores de la mística islámica. Sus textos pues, muestran una detallada y profunda interpretación de los textos del Islam. Vemos la noción de lo único, la necesidad de trascender los límites del sujeto, es decir, esa unicidad, y sobre todo la contemplación de la absoluta unidad de las cosas, más allá de su multiplicidad, esa contemplación de la unidad. Volvemos también a la fusión mística. Y el que no he desarrollado es el judaísmo, porque como sabéis, la mística aparece representada por la Cábala, que es, pues hay unas técnicas muy complejas de interpretación y desciframiento, en textos como el libro del esplendor. Yo, por ejemplo, también en el libro de la claridad he intentado hacer algunas incursiones en la mística del judaísmo, pero la verdad es que me ha resultado conceptualmente imposible. No estoy preparada para... Si alguien se anima y es capaz de explicarme un poco, es muy complicado. Son conceptos muy complicados, a veces parecen acertijos, es de una interpretación muy complicada. Así que si alguien se anima a hacer una interpretación mística del judaísmo, de esas interpretaciones de los textos, pues yo encantada. Y ya pues para terminar las conclusiones, ¿no? Pues decir que a mi modo de ver todas las tradiciones religiosas tienen mucho parecido en lo que al planteamiento de la mística se refiere, que todas se refieren a que el ser humano tiene la posibilidad, aunque no la quiera ver o aunque no lo quiera practicar, de transformar su alma en algún momento de su vida y empezar a tener una vida más auténtica, en el sentido de tener una vida más espiritual, estar preparados para el tránsito que supone para el alma, seamos creyentes o no, ese análisis, esa introspección, para luego llegar al objetivo, bien sea la nada, bien sea la iluminación absoluta, bien sea la fusión de nuestro espíritu o de nuestra energía con una energía universal, pues coinciden en todas estas filosofías que a mí me apasionan, ¿no? Porque siempre busco, como bien sabéis, en las diferentes religiones y en las
diferentes maneras de entender el mundo, pues ese sustrato común que es el que nos tiene que quedar, ¿no? Para ver que siempre que es todo lo mismo, no somos tan diferentes como nos pensamos. Y mirar, me quedo con esta frase de Meister Eckhart, que dice: los teólogos pueden no estar de acuerdo en los debates, ¿no? de filosóficos y religiosos, pero los místicos del mundo hablamos el mismo idioma, es decir, todos hablamos de la experiencia mística de la fusión del ser individual con un ser universal o con una totalidad, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría con esta parte. Y bueno, pues como nos quedan 10 minutos, pues nada, os iba a referir un poquito sobre nuestra ciudad, la ciudad de Toledo. Comentaros que Toledo yo la considero como un lugar místico por excelencia. Supongo que por los estudios de literatura desde niños, ¿no? Por esa relación que tiene Santa Teresa de Jesús con nuestra ciudad. Fray Luis de León no tuvo una relación con Toledo, aunque tiene esa oda, ¿no? Esa oda séptima a la profecía del Tajo, que nos puede servir también para referirnos, para acercarnos un poquito a él, pero sin duda son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús las que cuando vas paseando por la calle y conoces un poco la vida de ellos, pues te va recordando, ¿no? esos ambientes que podían ellos haber recorrido. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando estuvo preso aquí en Toledo, en el convento de Nuestra Señora del Carmen, sabéis que él estuvo en una celda en Toledo, encarcelado, ¿no? por ese intento de reforma de la Orden del Carmelo, y cuentan, ¿no? que se escapó por una ventana, ¿no? Podemos imaginarnos cuando vemos un paseo por Toledo, ahí por el Paseo del Carmen, porque ya ese convento ya no está, pero por el Paseo del Carmen nos podemos imaginar a nuestro místico San Juan de la Cruz descolgando las sábanas para escaparse, ¿no? hasta Zocodover, y después pues llegar hasta el convento de las Concepcionistas, que está al lado del Museo de Santa Cruz, para refugiarse y donde le dan allí asilo. Pensar que en nuestra ciudad pues, se han escrito algunos de los versos más profundos y más bonitos de la mística española, pues nos tiene que servir de orgullo, ¿no? O como cuando, por ejemplo, Pedro, el canónigo de la catedral, Pedro González de Mendoza, ¿no? Lo lleva al hospital de Santa Cruz para que ya descanse San Juan de la Cruz. Por lo tanto, esos versos que pudo escribir aquí, que escribió aquí y que luego recitaba, ¿no? en el convento de las Carmelitas Descalzas, invitado por ellas, y en el cual él exponía esas experiencias místicas, pues tiene que servirnos de gran orgullo, ¿no? Y por no hablar de Santa Teresa de Jesús, que, como sabéis, pues descendía de toledanos. Se sitúa su casa, la casa de su familia, pues cerca de la calle de las Tendillas, ¿no? Ese puente de San Martín, que vio irse a la familia de judeoconversos, que sabéis que ella provenía de judeoconversos, marcharse de Toledo hasta Ávila, y luego ese retorno de Santa Teresa de Jesús en el 1562 a Toledo, como bien sabéis, a ejercer de compañera realmente de doña Luisa de la Cerda, ¿no? de una persona con una gran importancia a nivel social en la ciudad, y que la va a abrir muchas puertas a Santa Teresa de Jesús. Nos la podemos imaginar pues yendo a la iglesia de los jesuitas, a hablar con los dominicos o con sus directores espirituales, el padre Báñez o
o Fray García de Toledo. Podemos imaginarnos a Santa Teresa de Jesús con sus inquietudes, con sus noches oscuras del alma, ¿no? Intentando buscar refugio en esos confesores y en esos directores espirituales, y luego también con esa ilusión que a ella y esa suerte que tuvo de estar con doña Luisa de la Cerda, porque allí va a conocer a gente muy influyente de la sociedad española, la sociedad toledana de su tiempo, ¿no? Y que le va a permitir tener dinero también, tener medios económicos para poder hacer sus fundaciones. Cuando paseamos, cuando vamos hacia Padilla, ¿no? Y pasamos por ahí, por la Casa de Mesa, ¿no? Por la sede de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, donde se conserva ese salón gótico en el cual pues estuvo Santa Teresa, o también esa alegría que ella sintió cuando Martín Ramírez le deja la herencia para que pueda hacer sus fundaciones, y con qué alegría funda ese primer Palomar de la Virgen, como ella lo llamaba, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, en la calle San Juan de Dios. Y bueno, ¿y por qué no? Pues a partir de esta conferencia podemos hacer una pequeña excursión, dando un paseo por el casco de Toledo para ir a la plaza de Santa Teresa, para ver su fundación querida, ¿no? Donde funda pues el convento de las Carmelitas de San José. Por lo tanto, pues una ciudad mística que inspiró a los grandes místicos de la literatura, y que también pues nos puede regalar esos paseos místicos por Toledo, que ojalá y pudiéramos pronto estar en clase presencial de nuevo y pudiéramos hacer una excursión y recitar unos poemas. Y poco más, ya os he metido un rollo bastante grande y bueno, pues lo dejo aquí, y solamente pues lanzaros la pregunta de si estáis dispuestos, o si pensáis que la espiritualidad es importante en la vida del ser humano. Ya recibiré vuestras, en mi correo electrónico, vuestras reflexiones, como hicisteis, que agradezco muchísimo con la pasada conferencia, que me hicisteis llegar vuestras inquietudes, vuestras reflexiones, vuestras preguntas, y espero recibirlas también de esta conferencia, lo que vosotros penséis sobre esta necesidad que yo veo de espiritualidad, ¿verdad? Pues eso, para estar un poquito más completos. Así que hasta aquí llegamos con la conferencia y nada más. ¿Puedes decir, Elvira, sí, tu correo? El correo. Voy. Es que quiero quitar la pantalla, pero no sé. Espera. Aquí. Para volver a vosotros, me refiero. A ver. Si quito, ya está. Aquí. Ya estoy aquí. Vale. Decidme, ¿qué me estabais diciendo? Que no se ha oído. Que nos des el correo tuyo para poderte comunicar alguna cosa. Vale, pues es Elvira Alonso López 77 @gmail.com. Elvira Alonso López 77 @gmail.com. ¿De acuerdo? Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, Elvira, solo Sí, Félix. soy Félix Gómez Olmedo, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia didáctica. Eso en primer lugar. Me ha gustado mucho tu presentación. Cuando lo lea más despacio, en la presentación ya te haré llegar mi reflexión. De acuerdo. Claro que sí, pues estaré encantada, porque además es un tema que me gusta mucho, la mística a mí. Sí. No pasa